Así que vamos a continuar lo que comenzamos la semana pasada. Y en cuanto tengan Primera de Reyes capítulo 8, les voy a pedir que se pongan de pie para la lectura de la palabra. Voy a leer un par de versículos. Primera de Reyes capítulo 8, desde el versículo 1. En cuanto lo tengan pueden decir amén. Amén, lo tenemos. Si alguien no lo tiene todavía puede decir dame un break. Dame un break, pastor. Estamos bien. Primera de Reyes 8:1 dice: entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Así que ¿qué era lo que él necesitaba hacer? Él necesitaba traer el arca del pacto. Alguien diga conmigo: el arca del pacto. Ya mismo les vamos a explicar un poquito más en detalle todo esto. Versículo 2 dice: y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel. Los sacerdotes tomaron el arca. Los sacerdotes tomaron el arca. ¿Quiénes tomaron el arca? Los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca. ¿Qué era lo que hacían? Mira esto: sacrificando ovejas y bueyes. Alguien diga conmigo: sacrificio. Que por la multitud no se podían contar ni enumerar. Así que Salomón y los sacerdotes estaban sacrificando allí muchísimos animales. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera. Y así quedaron hasta hoy. Versículo 9 dice: en el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Solamente estaban en el arca en ese momento las tablas con la ley. Versículo 10 dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. La nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Aleluya, santo Dios. Hoy vamos a estar predicando. Antes de sentarnos vamos a orar por la palabra, pero hoy vamos a estar predicando bajo el tema: Dios llena mi casa. Alguien diga conmigo: Dios llena mi casa. Yo creo que lo podrías hacer hasta en forma de oración. Díselo a Dios, dile: Dios llena mi casa. Cerramos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti agradecidos. Agradecidos, Señor, por todo lo que ya tú has comenzado a hacer en este lugar. Y agradecidos, Señor, por lo que tú vas a hacer, porque sabemos, Señor, que la gloria postrera es mayor que la primera. Lo que tú vas a hacer siempre es mejor que lo que tú has hecho. Nuestros mejores días no están detrás de nosotros, sino que nuestros mejores momentos están delante de nosotros. Y delante de nosotros hay un tiempo de predicación, y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú puedas ministrar a través de la predicación de tu palabra, de tal manera que podamos entenderte, de tal manera que podamos aprender, y de tal manera que podamos ser acercados a ti. De tal manera, Señor, que nosotros podamos ser llenos de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice amén, amén. Se pueden sentar. Ayer tuvimos una actividad aquí. Esto no es parte de la introducción de mi mensaje, pero el Espíritu me lo trae a memoria.
Ayer tuvimos una actividad aquí, hubo una reunión y al final de la reunión vinieron personas del pueblo, personas que no vienen a la iglesia. Y la persona que estaba dirigiendo la reunión hizo una invitación que si hubiera alguna de las que vino a participar de la actividad, si no tenían una iglesia, pues se le hizo entonces una invitación para que vinieran, ¿verdad?, a visitarnos aquí en la casa. Y al final de la reunión una de las señoras vino a donde mí y me dijo que ella quisiera venir y que quisiera venir a visitarnos, pero que lo que pasa es que ella fue criada en otra creencia, ¿verdad? Y entonces pues le cuesta un poquito posiblemente, ¿verdad? Pues dar el salto. Pero entonces algo muy interesante fue que ella mencionó a la persona que estaba dirigiendo la reunión, mencionó que es que ella ve algunos cultos online y ella quisiera experimentar de lo que ella ve online. Cosas que posiblemente no se dan en su iglesia o posiblemente no se dan en la iglesia en donde fue criada esa persona. Porque Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Pero como aprendimos la semana pasada, Dios está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar. Porque no en todo lugar se le abre el espacio para que Él se pueda manifestar. Entonces, si nosotros realmente queremos experimentar algo que nunca hemos experimentado, tenemos que estar dispuestos a tomar decisiones que nunca hemos tomado. Amén. Amén. Estamos hablando de la llenura de Dios. Si queremos la llenura de Dios, necesitamos tomar la decisión de exponernos a ambientes en donde la llenura de Dios se da. Exponernos a ambientes, exponernos a personas, exponernos incluso a iglesias en donde este tipo de cosas se da. Este tipo de cosas se da. Hoy vamos a hablar acerca de la llenura de Dios. Y cuando yo estaba preparando este mensaje, meditando sobre esto, porque la mayoría de las lecciones de hoy las tenía preparadas desde la semana pasada, pero mientras yo meditaba sobre todo esto y me preparaba en oración para lo que Dios va a hacer hoy, el Señor me traía a memoria todas las cosas que yo intentaba hacer para buscar llenura. Y me trajo a recuerdo un día en el 2002, más o menos a finales del 2002. No te puedo dar una fecha exacta porque desde el año 1998 hasta el 2003, que fue mi arresto, todo ese tiempo fue como una nube. Hay muchas fechas y cosas que yo no recuerdo, pero a finales del 2002, cuando yo estaba ya en la cúspide de mi fracaso personal, terrible, yo estaba mal. Hubo un día que yo me quedé dormido más o menos a las 5 de la mañana en el balcón de un apartamento en el 10º piso de un condominio que era principalmente un hospedaje universitario allá en Mayagüez, donde yo me crié. Y yo creo que yo llevaba como 24 horas sin comer. Yo creo que yo había salido la noche anterior, no esa noche, sino que la noche anterior había salido, no había llegado a mi casa en todo el día. Al final de la siguiente noche fuimos entonces al apartamento de estas otras personas que en algún momento yo hasta viví allí. Yo me fui de mi casa 2 o 3 veces y me desaparecí por 2 o 3 meses en cada ocasión. Yo estaba bien perdido. Y en esa ocasión me despierto porque el sol sale y yo estaba en el balcón, en el 10º piso de este edificio. Sale el sol me despierta y yo me despierto. ¿Sabes? Cuando tú te duermes en una sillita de playa, a lo mejor yo soy el único que ha tenido esta experiencia. Cuando tú te duermes en una sillita de playa y de momento cuando te despiertas, ¿sabes?, el cuello, las piernas dormidas, yo no podía moverme, ¿sabes?, tenía dolor de espalda, estaba como todo virolo así, además de que llevaba más de 24 horas sin comer, así que tenía malestar estomacal, tenía dolor de cabeza, yo estaba todo hecho una porquería. Y en ese momento tenía que ir al baño también. Había un problema en el apartamento donde yo me estaba quedando, donde realmente era más un circo que otra cosa. Se suponía que fuera un hospedaje universitario. Habían como 5 o 6 personas intermitentemente quedándose allí de vez en cuando, entre varones y féminas también. Nos habían cortado el agua hacía par de semanas.
Todo era como que, ¿qué es esto? De momento yo me despierto y tengo que ir al baño, no puedo usar el baño porque el baño está, yo no quiero ir para allá. Me acordé que yo había conocido a una persona que vivía en el 7º piso, un caballero que en un jangueo también, yo dije, pues déjame ir allá para ver si él me deja usar el baño. Y allá en ese lugar, el varón, eran casi las 7 de la mañana, yo le toco en la puerta, lo despierto, porque universitarios al fin, ¿verdad? Pues pasan todo este tipo de cosas. Él se despierta, muy amable, me abre la puerta, le explico mi situación, me dice, usa el baño y cuando termine, si quieres, te puedes acostar en el sofá un rato, porque te ves desbaratado. En ese otro apartamento, en ese 7º piso, con ese amigo que desarrollamos cierta amistad, en ese apartamento varios meses después fue donde me arrestaron, en el 2003. Y el Señor me trae todas estas cosas a memoria de cuántas cosas nosotros hacemos buscando llenura. Desde los 11 o 12 años más o menos, yo buscando experimentar bebida, drogas, relaciones, jangueo, ambiente. ¿Y cuál era realmente la razón? Yo estaba buscando llenura, algo que me llenara. De momento establecía una buena relación con alguien y yo sentía que la buena relación con esa persona me llenaba. ¿Hasta qué? Hasta el día en que mi mejor amigo me traicionó y empezó a tirarle a la que era mi novia. Establezco otra relación con otra persona y wow, qué relación tan excelente, una novia hermosa, qué excelente, y todo era la novia. Por la mañana la quería llamar, ¿qué haces mi amor? Para el mediodía yo quería encontrarme con ella, por la noche quería volver a hablar con ella por teléfono, ¿qué haces mi amor? ¿Qué haces? Mira, llevamos todo el día hablando, ya no tenemos más nada que hablar, pero era yo buscando llenarme de algo, hasta que me las pegó. Cosas que pasan, ¿verdad? Cosas que pasan. Pues déjame envolverme un poquito más en este ambiente de jangueo. Déjame envolverme un poquito más en este ambiente de la salida, lo que ahora es el chinchorreo. El chinchorreo es un concepto un poquito más de ahora. En aquel tiempo era jangueo. Vamos a janguear, papi, vamos a janguear. Bar hopping, ¿verdad? Empezábamos la noche en tal negocio, después en este otro negocio, y sabíamos que a la 1 de la mañana donde se pone bien bueno es allá. Tenemos que llegar allá. ¿Qué? Llenura. Tratando de meter cosas a mi vida para tratar de que me llenaran de alguna manera. ¿Por qué? Porque yo me sentía vacío. No lo entendía, pero lo sentía. Las drogas, y me envolví en las drogas, me envolví en la venta de las drogas, y me envolví mucho más en la venta de las drogas porque me envolví demasiado en el consumo de las drogas y yo vendía para pagar mis vicios. Llegué a un momento dado donde yo me empecé a calentar con las personas que me suplían, porque lo que me fiaba a yo tenía que venderlo para pagarle la deuda que tenía el otro, para poder cogerlo un poquito más, para venderlo y pagarle entonces al otro que le había cogido fiado también. Estaba metido en un revolú. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros nos enredamos en tantas cosas? ¿Por qué nos enredamos en relaciones que no convienen? ¿Por qué nos enredamos en vicios? ¿Por qué nos convertimos incluso en workaholics? ¿Hay workaholics aquí? Gente adicta al trabajo. ¿Habrá gente honesta aquí hoy? Allá mi papá levantó la mano. Yo creo que era... ¿Por qué nos pasa? ¿Y por qué nos pasa? Porque estamos buscando llenura. Algo que me llene. Y no fue hasta después de mi arresto que hay muchas personas que se ponen rebeldes con Dios cuando ocurren este tipo de cosas y dicen, no me salió como yo pensaba. Pero mi arresto yo no lo veo como un castigo. Mi arresto yo lo veo como la salvación. Si el agente Quiñones a mí no me hubiera esperado aquel día al frente de ese condominio y no me hubieran encontrado todo lo que me encontraron ese 6 de mayo del 2003, sabrá Dios dónde yo estaría, si estaría todavía aquí.
Pero ese día de mi arresto fue el día en el que mis pasos comenzaron a cambiar. Obligado, sí o sí. Dios de momento cambió mis planes y me puso a caminar en una nueva dirección que yo no entendía. Pero varios meses después del arresto yo caigo en un programa de rehabilitación dentro de las condiciones de mi probatoria. Mi oficial de probatoria me dijo: o te metes voluntariamente a este programa de rehabilitación o te meto preso. Yo dije: pues está bien, yo voy solito. Y en ese lugar, jóvenes, adictos también, muchos de ellos también con casos y presión legal, pero rehabilitándonos en ese lugar, se reunían en la hora de recreación y en vez de irse a alzar pesas, en vez de irse a hablar de mujeres y de jangueo y de todas las cosas que se hablaban allí a escondidas, este grupito de 4 o 5 jóvenes hacían un círculo y se sentaban a leer la Biblia. Y eso me empezó a llamar la atención. Y poquito a poco empecé entonces a dejar de reunirme con estos otros que se pasaban hablando de esos temas negativos, y empecé entonces a juntarme con este grupito de gente que yo no entendía. Muchísimo menos yo entendía lo que ellos estaban haciendo. No entendía la Biblia que estaban leyendo, pero las palabras de la Biblia que ellos estaban leyendo estaba haciendo algo en mí que ninguna de las cosas que yo había buscado en el mundo había hecho en mí. Ellos leían el Evangelio de Juan, ellos leían del Evangelio de Mateo, ellos leían cuando Jesús sanaba a los leprosos. Y yo decía: ¿qué Jesús es este que se atreve a poner las manos sobre alguien leproso, alguien tan sucio, alguien tan contaminado? Y cuando ellos hablaban y comentaban sobre esto, y ellos mismos decían como que mira lo que hizo Jesús. Jesús puso su mano sobre aquellos que la gente marginaba. Y yo me veía identificado allí. Yo decía: pero si ese soy yo. En ese leproso me he convertido yo, que ya nadie me quiere, la gárgola, aquel que nadie se la quiera acercar, aquel que se ve mal ya porque tiene las ojeras hasta acá abajo, aquel a quien la gente le tiene miedo. Mira que antes de mi arresto tenía una pareja, una muchacha muy buena, que un día me dijo: me gustas, pero me asustas. Me asustas. Yo sé que hay algo bueno en ti, pero todo lo que hay por fuera de ti y alrededor de ti, todo esto me asusta. Y cuando yo veía a Jesús poniendo su mano sobre aquellas personas que asustaban a los demás, yo decía: este Jesús tiene algo diferente. Y las palabras de este Jesús, las palabras de esta Biblia comenzaron a producir en mí algo que la marihuana nunca produjo en mí, algo que la bebida nunca produjo en mí, algo que las novias nunca produjeron en mí, algo que las amistades, el jangueo, la gente buscándome, el teléfono explotando porque yo tenía lo que la gente necesitaba comprar, la atención del mundo. Pero algo tan sencillo como leer un par de palabras de un libro me estaban dando lo que yo siempre busqué. Alguien diga conmigo: llenura. Gloria a Dios. Dice la Biblia que Él es quien lo llena todo en todo. Tiene que llegar el día en el que nosotros dejemos de buscar la llenura en cosas que simplemente no nos van a llenar.
actividades que nos van a drenar, actividades que van a requerir de nosotros mucho más de lo que nos dan, actividades e incluso personas y relaciones que nos van a restar mucho más de lo que traen a nuestras vidas. Necesitamos nosotros aprender a ir a la fuente. Ir a la fuente. Yo creo que por eso escogí esta imagen para el arte de hoy. Dice la palabra que todo aquel que cree en Jesús, ríos de agua viva brotarán de su interior. Todo aquel que pone su confianza en Jesús, todo aquel que adora a Jesús, todo aquel que le busca. Hay algo que ocurre y no es afuera. Hay gente que están esperando que pasen cosas afuera. Hay gente que vienen al culto y salen del culto igual. ¿Por qué? Porque están esperando que algo ocurra afuera del culto. No es afuera del culto. Nosotros venimos al culto para activar algo que está dentro de ti. Y cuando se activa algo que está dentro de ti, por eso te enseñamos a alabar, por eso te enseñamos a adorar, por eso te enseñamos a gritar gracias Señor, porque Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando tú le alabas, Él se manifiesta. Amén. Santo Dios, Santo Dios. ¿Cómo yo recibo esta llenura? ¿Cómo yo recibo esta persona tan maravillosa que es el Espíritu Santo? Y lo voy a sacar de acá de Primera de Reyes capítulo 8, el mismo texto que estamos leyendo. Este texto habla sobre el día en que Salomón había terminado de construir la casa de Dios. Mientras tanto, Jehová se manifestaba en un lugar que se llama el tabernáculo. Estoy dando la explicación para beneficio de aquellos que posiblemente no entiendan estos términos. ¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo era un tipo de caseta de campaña. Levantaban unos palos y amarraban a esos palos unas telas y encerraban dentro de esas telas el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo era como decir el lobby, la entrada por donde entraban los sacerdotes, y tenían que entonces finalmente cruzar por debajo y entre medio de una cortina un velo. Alguien diga conmigo el velo. El velo. Es importante que entendamos esto, porque dice la palabra que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dice la palabra que Él expiró su último aliento de vida y dijo consumado es. En otras palabras, he terminado. Y dice la palabra que en ese momento, cuando el Espíritu salió de Él, dice que se rasgó el velo. Aleluya. Lo que significa es que aquello que separaba a los sacerdotes del lugar santísimo se había roto. Ese velo representa tu pecado y el mío. El pecado, la barrera del pecado la rompió Cristo en la cruz del Calvario. Alguien debería estar gozándose con esta bendición y esta oportunidad que nosotros tenemos por medio de Cristo de tener acceso a la presencia de Dios. La Shekinah, que es una palabra hebrea que lo que significa es la gloria, la presencia de Dios manifiesta en un lugar. Ellos podían verla, se manifestaba como una nube, se manifestaba como un juego de luces, se manifestaba como en un lugar por encima del arca del pacto. Cuando el sumo sacerdote pasaba y entraba a ese lugar, él tenía un encuentro con la gloria de Dios en ese lugar. Y durante todos los años que el pueblo de Israel había estado andando por el desierto, hasta que finalmente llegaron a la tierra prometida, la tierra que Dios les prometió, que es la tierra de Jerusalén. Todo ese tiempo ellos tenían que cargar ese tabernáculo. Así que cada vez que ellos iban a moverse para seguir caminando hacia la tierra prometida, ellos tenían que desmontar esa caseta de campaña. Ellos tenían que recoger todos esos utensilios, ellos tenían que recoger todos esos materiales y entonces cargarlos para seguir. Y los sacerdotes iban cargando entonces el arca del pacto por allí, y los demás iban cargando en animales todo el resto del equipaje para ese tabernáculo. Pero cuando finalmente ellos reciben la tierra que Dios les prometió, dice la palabra que a Salomón se le dio la asignación, la misión de construir la casa de Dios. Por eso la serie que estamos ahora mismo estudiando se titula La casa de Dios. A Salomón se le dio la tarea, la asignación de edificar esa casa de Jehová.
Ese lugar en donde ya no tendrían que recoger, desmontar para seguir caminando. No, era el lugar en donde iba a habitar la presencia de Dios fijamente en medio del pueblo. Y Salomón pasó todo el trabajo de conseguir todos los materiales de construcción para esta casa de Dios, para este templo que ellos construyeron para Jehová. Pero faltaba un elemento sumamente importante, y era el arca del pacto. El arca del pacto todavía estaba en las afueras de la ciudad, allí en el tabernáculo, y era necesario que trajeran el arca del pacto para poder ponerlo allí en la casa de Dios. Porque el templo bonito sin la presencia de Dios no es nada. No significa nada, no hace nada, allí no hay presencia de Dios. Así que era necesario que ellos llegaran hasta este lugar, trayendo entonces el arca del pacto hasta acá. Y en Primera de Reyes capítulo 8 versículo 3 dice: y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca. Los sacerdotes tomaron el arca. El arca representa la presencia de Dios. El arca representa la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué trae la presencia del Espíritu Santo? Y tenemos que hacer la distinción y la aclaración de que no es un qué. Lo que trae la presencia del Espíritu Santo es un quién. Dice la palabra que los sacerdotes trajeron el arca del pacto. El arca del pacto. ¿Quién estaba allí en el arca del pacto? Primera de Reyes capítulo 8 versículo 9. Primera de Reyes capítulo 8 versículo 9 dice: en el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb. ¿Qué es lo que había? Dice la palabra que no había más ninguna otra cosa en ese momento, solamente las tablas. ¿Y qué es la tabla? ¿Cuáles son las tablas? Las tablas es donde Moisés escribió la palabra que ellos recibieron en ese momento, la ley, los mandamientos. Moisés los escribió allí. Y en Juan capítulo 1, cuando saltamos al Nuevo Testamento, en Juan capítulo 1, el evangelista Juan, el apóstol Juan, comienza hablando del verbo. En el principio era el verbo, en el principio el verbo era con Dios, y en el principio el verbo era Dios. Y esa palabra verbo en el original griego es la palabra logos, que lo que significa es la palabra. Amén. Así que cuando nosotros vemos las tablas dentro del arca del pacto, nosotros estamos viendo la palabra dentro del arca del pacto. No hace falta más nada para experimentar la presencia de Dios, solamente la palabra, y la palabra es el logos de Dios, que es Cristo. Alguien diga conmigo: la palabra es Cristo. La palabra es Cristo. Alguien diga conmigo: la palabra es Cristo. No hace falta más nada para experimentar la presencia de Dios. Así que, ¿lo digo? ¿No lo digo? Puedes ir botando los velones, puedes ir botando los velones, puedes ir bajando todo lo que tú tienes allí delante de las estatuas de las cuales tú te arrodillas, porque no hace falta más nada. Solamente con Cristo es suficiente para experimentar la gloria, la presencia del Espíritu de Cristo. Todo lo demás es idolatría, todo lo demás es religiosidad, todo lo demás son espíritus inmundos disfrazados delante de cosas que quieren desviar tu atención. Cuando desvían tu atención, desvían tu adoración. Esa es la idolatría. Esa es la idolatría. Cuando se nos desvía la adoración que le pertenece solamente a Dios, y en vez de dársela a Dios, estamos tratando de compartir la gloria de Dios con cosas aquí en la tierra. Esa nunca fue la instrucción. No hace falta más nada. No hace falta más nada. Señor, ¿esto te agrada o no te agrada? No le agrada. Te lo digo en arroz y habichuela. No le agrada a Dios. Él dice: porque yo soy Dios celoso. Yo no comparto mi gloria con nadie. No comparto mi gloria con nadie. Nosotros tenemos la mala costumbre de ir a pedirle a otras entidades espirituales aquellas cosas que le deberíamos estar pidiendo a Dios. No hace falta más nada. Si tenemos la palabra, tenemos a Cristo. ¿Cuántos han recibido la palabra aquí? Si tenemos la palabra, si tenemos el evangelio, si tenemos la Biblia y hemos creído el libro, es la pregunta. Porque lamentablemente el detalle es que nosotros vamos y le hacemos más caso a la opinión de gente que tienen tienditas montadas por ahí. Le hacemos más caso a las opiniones de santeros y de espiritistas en vez de meternos en el libro.
Métete en el libro. Dile a tu vecino, métete en el libro. Dile, métete en el libro, métete en el libro. Métete en el libro, no necesitas más nada. Solamente el libro es lo que va a traer sanidad a tu vida. Solamente el libro, solamente la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios. Por eso Él dijo, yo soy el pan de vida, y aquel que cree en mí no tendrá hambre jamás. Yo soy el agua de vida, aquel que beba de mí no va a tener sed jamás. Solamente el Cristo es que nosotros tenemos la llenura y la sanidad de nuestras almas, la sanidad que necesitamos de nuestro interior, la libertad, el rompimiento de las cadenas y el aceleramiento hacia los propósitos de Dios. Solo en Cristo. Lo demás son distracciones. ¿Cómo es posible, Señor, que llevo todos los años haciendo lo mismo y yo creo que esto se supone que traiga unos cambios a mi vida, pero no estoy viendo los cambios? Es que tenemos que cambiar la fórmula. Tenemos que eliminar todas estas cosas innecesarias y volver a lo único que es necesario: el libro. Tenemos que ir a la Biblia, meternos en la Biblia. Y dice la palabra que ellos andaban con esas tablas allá adentro en el arca y que no había más nada allí, era lo único que necesitaban. ¿Y quiénes estaban cargando esa arca? Dice la palabra que los sacerdotes estaban cargando esas tablas. Así que no es un qué, lo que trae realmente la presencia de Dios es un quién. El quién es Cristo y el quién es mi identidad. Para yo poder manifestar la gloria de Dios en mi vida, para yo poder sentir la presencia de Dios en mi vida, te digo algo, no necesito ir a un seminario teológico. Alaba. Yo no necesito invertir grandes cantidades de dinero. No, siembra aquí, trae ofrenda para que sirva, para que sienta la presencia de Dios. Eso es un disparate. Tú no necesitas ni pagar, tú no necesitas ni meterte. Tú lo que necesitas es identidad. Real sacerdocio, dice la palabra, que somos nosotros que estamos en Cristo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Pacto somos nosotros, tú y yo. Los sacerdotes del Antiguo Pacto, aquellos que tenían la responsabilidad de cargar el arca del pacto, ahora en el Nuevo Testamento, ahora en el Nuevo Pacto somos tú y yo. Alguien diga conmigo, soy yo. Alguien diga conmigo, yo soy el sacerdote de Dios. Yo soy el sacerdote de Dios. Y yo creo que esto es una de las grandes maravillas de la iglesia evangélica, que ha roto los parámetros. Porque aquí no hay una jerarquía. Aquí yo no te voy a decir que yo estoy más cerca de Dios que tú por el hecho de que yo soy el pastor en la casa. No. Y aquí yo te voy a enseñar y te voy a instruir que el mismo Espíritu Santo que tengo yo es el mismo Espíritu Santo que tienes tú. La misma gloria que yo puedo accesar es la misma gloria que tú puedes accesar. La misma Biblia que tengo yo, que a mí me empodera, es la misma Biblia que está en tus manos hoy. No hay una diferencia aquí. Cuando yo me presento delante de Dios para pedirle, yo le pido y yo me presento cubierto con la misma sangre que Cristo derramó también por ti. No hay una diferencia aquí, no hay una diferencia aquí. No, pero pastor, lo que pasa es que Dios a lo mejor te ha dado una unción mayor que a mí. No es que Dios me ha dado una unción mayor a mí. Lo que pasa es que usted no sabe el precio que yo he pagado. Usted no sabe el sacrificio, usted no sabe la obediencia, usted no sabe todas las cosas que yo he tenido que poner a un lado para darle gloria a Él. Y Él dice, el que me honra, yo lo honro. Aleluya. Dios no tiene privilegiados, Dios tiene íntimos. Dios tiene íntimos. La única diferencia que hay entre usted y yo posiblemente son los años de sacrificio. Y a causa de eso te puedo decir que Dios confía en mí un poquito más que ayer. De esto se trata. ¿Cuánto confía Dios en ti? Yo siento a Dios aquí. ¿Cuánto confía Dios en ti? Porque si vamos a hablar de la presencia de Dios, tenemos que hablar de la unción, ¿verdad? ¿Cuánto confía Dios en ti? ¿Y qué es la confianza? La confianza es que yo le dije a mi esposa que iba a hacer algo y lo hice. Y al otro día, cuando mi esposa fue a verificar a ver si lo había hecho, encontró que lo había hecho. ¿Y qué pasó allí? Su confianza en mí creció.
Y por cuanto su confianza en mí creció, ella comenzó entonces a acercarse un poquito más a mí. Así fue en el principio de nuestra relación. Cuando yo empecé a salir con ella, no voy a dar detalles, mi amor, no te preocupes, no te vayas a ver con sed. Pero así es en el noviazgo, cuando estamos conociendo a una persona por primera vez. La manera correcta de hacerlo es que yo no le suelto toda mi confianza a la persona en el primer día. ¿Por qué? Porque todavía no se la ha ganado. Así que cuando yo salgo con una persona por primera vez, el first date, cuando yo salgo con una persona por primera vez, yo no le estoy contando todos mis secretos. Esta persona yo la acabo de conocer. Pero mientras yo voy conociendo a la persona, yo voy probando la relación poquito a poco. Las relaciones hay que probarlas. Las relaciones hay que probarlas. Amén, amén. Las relaciones hay que probarlas. Y mientras yo voy conociendo a una persona, yo voy probando la relación para ver si realmente yo puedo confiar en esta persona. Y suelto a veces unos pescaditos pequeñitos para ver cómo la persona va a responder. ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando? Y poquito a poco vamos probando para ver si yo puedo confiar en esta persona. Y si esta persona se gana mi confianza, se gana también mi corazón. Aleluya. Así mismo es con Dios. Al principio Dios va a comenzar a darte instrucciones básicas. Y en esas instrucciones básicas Él va probando nuestro sacerdocio para ver cómo nosotros respondemos al sistema espiritual de Dios, para ver cómo está nuestro nivel de sujeción, para ver cómo está nuestro nivel de obediencia. A ver si Dios te da una instrucción, ¿la podemos seguir? Si Dios te dice que hagas algo, perseveramos en aquello en lo cual Dios nos ha mandado a hacer. Y poco a poco, con las decisiones que nosotros tomamos y con la manera en que nosotros respondemos a la palabra de Dios, Dios va probando a ver si puede confiar en nosotros. Y a mayor confianza, mayor gloria. 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 Yo creo que por eso Jesús mismo lo dijo. Es que esto no se trata de llegar a lugares privilegiados. Jesús dijo: el que busca, encuentra. El que busca. Eso es todo. Tales adoradores está buscando el Padre que le adoren, ¿verdad? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios está buscando en dónde derramar su gloria. Y hace falta que nosotros podamos entender nuestro lugar, nuestra posición, nuestra identidad en Cristo. Mi identidad en Cristo no es un rebelde perdido. Mi identidad en Cristo es real sacerdocio. En el Nuevo Testamento dice que para esto Cristo vino, para derramar su sangre, para introducirnos a este nuevo pacto. En este nuevo pacto Él nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. ¿Lo creemos? ¿Cuántos habían escuchado ese versículo anteriormente? Reyes y sacerdotes. Eso es lo que Dios dice de ti. Por eso hay que meternos en el libro, ¿verdad? Porque mientras nosotros no nos metamos en el libro, nos vamos a creer lo que la otra gente dice de nosotros. Hay gente que dice que yo he sido un tramposo, un borrachón, un adicto. Y si yo no me meto en la palabra de Dios, yo me quedo con esa realidad. Pero cuando yo me meto en el libro, cuando yo me meto en la Biblia, cuando yo me pongo a enterarme de todo lo que Dios dice de mí, de momento mi identidad comienza a cambiar. Dios no dice que yo soy un perdido. Dios no dice que yo soy un borrachón. Dios no dice que yo soy un desenfrenado. Dios dice que yo soy su hijo. Dios dice que yo soy libre en Él. Dios dice que yo soy salvo por su gracia. Dios dice que Él me ama. Dios dice que yo soy real sacerdocio. Dios dice que yo tengo acceso a esta presencia de Dios. Dios dice que yo me puedo acercar confiadamente al trono de gracia para encontrar el pronto socorro que yo necesito. Esto. Y el problema es que nosotros, como no tenemos la identidad correcta, como todavía nosotros estamos enfocados en lo que me dijo mi expareja, como todavía estamos enfocados en lo que me dijo mi ex jefe, el que me votó,
No nos sentimos dignos de cargar la gloria de Dios. No nos sentimos dignos de agarrar el arca del pacto. Y el arca del pacto solamente lo agarra el sacerdote. Y el sacerdote no soy yo aquí, somos nosotros, aquellos que estamos en Cristo. Hay alguien en Cristo aquí hoy. Hay alguien que ha puesto su confianza en Jesús. Hay alguien que ha decidido creer que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día para salvarnos y para levantarnos a una vida nueva. Esto, si usted ha creído esto, significa que la sangre de aquel que fue derramada en la cruz del Calvario le ha cubierto a usted. Y al cubrirte con la sangre de Cristo, ¿tú sabes lo que hace la sangre? ¿Alguien ha tenido una mancha de sangre en la ropa en algún momento? La sangre no es blanquita, no es transparente, eso deja una mancha brava allí. ¿Por qué? Porque cuando Cristo te mancha con su sangre, ya tú no te ves igual. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, yo no me estoy presentando como el Héctor Millán pecador que hizo tantas barbaridades ayer. Cuando yo me presento delante del Padre, yo me presento en el nombre de Jesús. Y cuando yo me presento en el nombre de Jesús, significa que yo me estoy identificando no con mi identidad, sino con la identidad de Cristo que derramó su sangre. Y la sangre de Cristo es la que ahora me cubre. Cuando Dios me mira a mí, Él no está viendo mi pecado. Él está viendo la sangre que me ha cubierto. Aleluya. Alguien dale un aplauso de alabanza a Cristo. Identidad. Identidad, identidad. Alguien diga conmigo identidad. Necesitamos tener una identidad correcta. Una identidad correcta. Santo Dios. Santo Dios, una cosa es tener la presencia del Espíritu, porque dice la palabra que todos los que estamos en Cristo, el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando? El Espíritu Santo, desde el día en que yo me convertí, desde el día en que yo le entregué mi vida a Jesús, su Espíritu ha venido a hacer morada en mi interior. Pero una cosa es tener la presencia del Espíritu Santo, otra cosa es manifestar la presencia del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Primera de Reyes capítulo 8, versículo 5. Primera de Reyes capítulo 8, versículo 5 dice: y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni enumerar. El sacrificio vino antes de la manifestación de la gloria de Dios. El sacrificio vino antes de la manifestación de la gloria de Dios. Y cuando hablamos de sacrificio, tenemos que sacar de nuestras mentes la mentalidad y el pensamiento religioso de que sacrificio es caminar descalzo por allí, y que sacrificio es caminar un día al año desde mi casa hasta la catedral. No. Dice la Biblia en Hebreos 13, versículo 15. Esto es en el nuevo pacto. Esta es nuestra realidad actual. Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Hay una razón por la cual nosotros estamos con la cantaleta de que en medio de las alabanzas usted cante. Hay una razón por la cual en medio de la adoración nosotros estamos allí. Dale que es tarde, dale que es tarde. Dale, abre tu boca, levanta tus manos, conéctate. ¿Por qué? Porque dice la palabra en los salmos que él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. El sacrificio que Dios está esperando de nosotros ahora es que nosotros sacrifiquemos el orgullo, que nosotros sacrifiquemos la vergüenza de que ay no, yo no voy a cantar duro porque qué va a pensar la fulana que está al lado mío. No, que yo no voy a cantar duro porque es capaz que me toque el Espíritu y empiece a llorar aquí. Y linda me voy a ver yo llorando aquí delante de toda esta gente. Pero el sacrificio de alabanza es cuando nosotros sacrificamos ese orgullo, cuando nosotros sacrificamos la vergüenza, cuando sacrificamos la culpa, cuando sacrificamos el temor y comenzamos a darle a Dios lo que a Dios le corresponde. Ahorita cuando estábamos, está bueno, ¿verdad? Está bueno esto. Ahorita cuando nosotros estábamos preparándonos para el devocional, antes de empezar el culto, estábamos aquí los músicos, los cantores, y empezamos a orar. Y al principio empezamos todo el mundo orando bajito,
Todo el mundo como timidito, ¿verdad? Como suele suceder muchas veces, ¿verdad? Empezamos como timiditos, todo el mundo como que gracias, sí Señor, gracias, gracias. Padre, haz algo aquí hoy, te presentamos este culto. Señor, que tu gloria se mueva, que sea un culto glorioso, que haya salvación, que haya sanidad. Pero poquito a poco el Espíritu Santo como que empezó a meterse allí, en ese tiempo de oración. Y de momento el volumen del clamor comenzó a elevarse. Y no fue hasta que el volumen del clamor comenzó a elevarse que la gloria de Jehová comenzó a manifestarse. Cuando aquí se metió, de momento nos pusimos de acuerdo aquí los músicos y los adoradores. Y comenzamos entonces a alzar la voz. ¿Sabes lo que estaba pasando allí? Estábamos sacrificando los temores. Ay, no, yo no voy a orar duro porque ¿qué va a pensar fulano? Sacrificando vergüenza, sacrificando el cansancio, porque sabemos que lo que estamos aquí, que muchos de los que hoy estuvimos aquí ministrando en este altar, anoche no dormimos porque hay problemas personales por todos lados. Pero para la gloria de Dios, cuando un ministro sacrifica el cansancio en el altar de adoración y comenzamos a abrir los labios, de momento el ambiente comenzó a cambiar, de momento la gloria de Dios comenzó a manifestarse, de momento aquí hubo libertad para adorar y para fluir. Este es el sacrificio que está buscando Dios. Ay, es que eso no soy yo. Eso no soy yo. Yo soy calmadito. Calmadito en el culto, pero vélame. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo? No lo digo, no lo digo. Pastor, no te metas por ahí. Calmadito en el culto, pero a las 12:30 de la noche, allá en aquel sitio, ¿Por qué? Porque para algunas cosas somos bien sacrificados y para otras no. Para unas cosas somos bien apasionados. Y cuando mi banda favorita está tocando mi canción, esa es mi canción. Ahí somos súper apasionados. Y para las cosas de Dios, ¿somos así también? Eso es lo que hace la diferencia. No, que porque en el culto, en todos los cultos, Dios toca a fulana. En todos los cultos. ¿Y por qué a mí no? Pero si yo a ella la conozco y yo sé que ella tiene, mira, tal debilidad y tal pecado y tal cosa. Porque es que Dios no está mirando nada de eso. Dios está mirando el hambre. Dios está mirando cuánta hambre tú tienes por su presencia. Y fulanita posiblemente puede venir con 20,000 defectos al culto, pero cuando llega el momento de adorar, ella activa su hambre. Ella ha conocido al Dios que perdona. Ella ha conocido al Dios que la recibe. No importa en el estado que ella se encuentre. Y cuando yo tengo la oportunidad de meterme en la presencia de mi Dios, yo lo voy a adorar con todo. Yo voy a abrir mi corazón de par en par. Y por eso es que Dios toca a uno y a la otra no. Por eso es que Dios toca a uno y al otro no. Porque no es privilegios, es hambre, es identidad, es conocer quién tú eres delante de Dios. Tener un concepto claro de la gracia de Cristo. Para eso Él vino a la cruz. Pecamos y después no nos atrevemos ni venir al culto. Porque tenemos pecado, pero si es que fue precisamente por el pecado fue que yo vine, cabezón. Precisamente por eso fue que yo di mi vida en la cruz del Calvario. Si caíste, déjame levantarte. Si caíste, déjame agarrarte por la mano. 7 veces cae el justo, 7 veces yo lo levanto. Si vuelves y caes, no te quedes en tu casa. Lo que el diablo quiere es que te quedes en tu casa avergonzado y que te desconectes del propósito de Dios. El ladrón vino para robar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Aleluya.
Tengo ganas de predicar ahora. Va, y ya son las 12. Ok, vamos a recoger esto. Vamos a recoger esto. ¿Sigo o paro? Vamos a recoger. Aleluya. ¿Qué sucede cuando se manifiesta la presencia de Dios? Leímos ahorita que cuando llegaron a ese lugar, cuando salieron los sacerdotes de ese lugar, la nube llenó la casa de Jehová. La nube llenó la casa de Jehová. Eso es Primera de Reyes 8:10. Y es que donde está el Espíritu, allí hay llenura. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en un lugar, Él lo llena. Eso es lo que Él quiere. No tengas temor, porque el Espíritu Santo no viene a regañarte. Hay personas que dicen, no, yo no me expongo mucho a eso, porque es que yo he hecho tantas cosas malas. El Espíritu Santo no viene ni a regañarte, ni muchísimo menos a condenarte. El Espíritu Santo viene a llenarte. Porque cuando nosotros pensamos en el Espíritu Santo, pensamos que es una persona como tú y yo. Entonces, si yo sé que mi esposa se enteró de algo malo que yo hice, pues entonces el próximo encuentro con ella, yo vengo por ahí cabizbajo. Mi amor, fallé. Y a lo mejor, tú sabes, la respuesta de ella es con coraje. ¿Por qué? Porque en efecto fallé. Pero el Espíritu Santo, Él es el Espíritu de Cristo. Moisés trajo la ley, pero en Cristo tenemos la gracia y la verdad. Entonces el Espíritu de Cristo es el Espíritu de gracia también. ¿Por qué tú crees que Jesús le llama el Consolador? El Consolador. Yo quiero que te imagines esto, que lo visualices, que lo internalices. El Espíritu Santo Jesús le llama el Consolador. Por eso cuando nosotros llegamos en pecado delante de la presencia de Dios, en mi tiempito de oración, a mí me gusta orar los sábados en la tarde, porque es cuando me puedo ir por todas mis anchas, por ahí para abajo, sin límite, y puedo estar 4 o 5 horas orando sin parar y sin interrupciones. Y cuando yo vengo acá a orar, posiblemente el día anterior le falté el respeto a alguien, cometí algún tipo de falla, algún tipo de pecado. Pero cuando yo me presento delante de Dios y yo comienzo a decirle a Dios, Señor, fallé en esto, lo que yo siento no es condenación. Mi esposa se puede quedar molesta conmigo un par de días. Mi amor, te amo. Pero cuando yo fallo, ella se puede quedar molesta conmigo 2 o 3 días. Y yo siento la molestia allí. ¿Por qué? Porque yo sé que metí las patas. Pero cuando yo me presento delante de Dios, no hay esa distancia. No es como que, no quiero hablar contigo. Así es como nosotros nos imaginaríamos que sería. Pero el Espíritu Santo no es el espíritu de condenación. El Espíritu Santo es el Consolador. Cuando yo me acerco a Él y yo comienzo a decirle, mira, Señor, metí las patas, le dije tal cosa a fulano, hice tal cosa ayer, mira, Señor, y me siento mal por esto y por esto y por esto. Inmediatamente lo que yo siento es como un bálsamo de paz que viene sobre mi interior. Es el consuelo del Consolador. Alguien diga conmigo, el consuelo del Consolador. El consuelo. Y mientras más tiempo yo estoy allí en la presencia de Dios, más Él me da, más consuelo me da, más llenura me da, más me sana. Y de momento, si yo paso suficiente tiempo en la presencia de Dios, me comienza a hablar,
Y me empieza a demostrar dónde fueron las fallas. Me empieza a revelar dónde fue que yo cometí los errores. ¿Por qué? Porque cuando Dios te mira, Dios no está viendo tu pecado. Dios está viendo el porqué de tu pecado. Él va más allá. Él no está mirando ni señalando tu caída para condenarte. Él está observando la caída para que tú puedas ver cuál fue la piedra que te hizo tropezar. Esta es la vida en abundancia que Él tiene para nosotros. Amén, ¿verdad? Que mira, vamos a cometer errores, pero por amor a Dios que sean errores diferentes, ¿verdad? Que no sean los mismos errores todo el tiempo. Y para eso la relación con Dios comienza entonces y Él comienza a hablarnos de todas estas cosas y comienza a llenarnos y comenzamos a experimentar toda esta bendición. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y con esto termino, que nos vamos. Primera de Reyes capítulo 8, versículo 30. Primera de Reyes capítulo 8, versículo 30. Dice: oye pues la oración de tu siervo. Y si yo te fuera a leer la oración que hizo Salomón en el resto de ese capítulo, lo tendría aquí hasta la cena. Porque dice la palabra que Salomón oró. Léelo cuando tengas oportunidad, porque sale toda la oración que hizo Salomón. Él oró y oró y oró y oró y oró. Y siguió orando un poquito más. Y después de eso siguió orando un poquito más. ¿Sabes qué es eso? Libertad. Tenemos que ser libres de las oraciones cortas. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos una oración así? De derramar mi alma delante de Dios. O los perdí o los tengo allí haciendo una reflexión profunda. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? ¿Por qué nuestros tiempos de oración son tan breves, tan cortitos? Padre, gracias por este día, te entrego este día, acompáñame hoy, cuida a mi familia, en el nombre de Jesús, amén. O tenemos nuestra listita de compra: Señor, te pido, tú sabes, por mi hijo fulana y por mi hija fulana y por mi papi y por mi abuela y por... Y cuando terminamos, en el nombre de Jesús, amén. Pero ¿cuándo fue la última vez que nosotros nos sentimos en la libertad de pasar simplemente tiempo con Dios sin una agenda? Cuando yo estaba conociendo a mi esposa a nivel de noviazgo, yo no tenía una agenda. Yo no la invitaba a salir y ahí tenía como que todo programado y vamos a estar y nos vamos a sentar a comer en tal sitio y vamos a hablar de esto y de esto y de esto y de esto. No. ¿Por qué? Porque yo lo que quería era pasar tiempo con ella. Cuando lo que queremos es pasar tiempo con alguien, no necesitamos una agenda. Cuando yo disfruto la compañía de alguien, yo sé que tú tienes amistades, que tú las invitas, ven a comer, vamos a cocinar y vamos a hablar. Sin agenda. ¿Tienes una agenda? No. ¿Por qué? Porque tú disfrutas la compañía de esa persona. ¿Qué es lo que hace falta para que nosotros podamos entrar en ese tipo de relación con Dios? Dice la palabra que antes de que Salomón hiciera esa oración tan extensa, ellos habían llevado el arca del pacto al templo. Dice la palabra que los sacerdotes salieron de ese lugar y la nube de Jehová llenó ese lugar. Lo único que hace falta es la llenura. Les voy a pedir que se pongan de pie. Anda barre que chequite. La semana pasada hicimos un llamado
para todo aquel que quería la llenura, y pasó mucha gente, y gloria a Dios por eso, porque el Espíritu Santo se movió aquí de una manera poderosa. Hoy quiero hacer algo diferente. Aunque el altar está abierto, y si sientes el deseo de pasar acá a recibir oración, definitivamente estamos para servirle. Pero ¿qué es lo que hace falta para que nosotros podamos tener libertad en Dios? Traer el arca. Y hablamos ahorita de que el arca lo único que tenía dentro era la palabra Jesús. Y yo creo que aquí hay alguien que necesita de Jesús. Yo creo que aquí hay alguien que viene arrastrando años de rutina. Rutinas. Incluso voy a la iglesia de vez en cuando y es parte de mi rutina. Y trabajo y es parte de mi rutina. Atiendo a mi familia y es parte de mi rutina. Yo siento que Dios quiere romper tu rutina hoy. Yo siento que Dios quiere romper tu rutina hoy. No es casualidad que estés aquí. El consuelo del Consolador está aquí y Él quiere llenarte. Cierra tus ojos ahí donde estás. Te voy a pedir que tú puedas levantar tus manos al cielo. Siento que algunos de ustedes vinieron hoy con la expectativa de que algo así pudiera suceder. Vinieron con la expectativa de que el Espíritu Santo pudiera tocarte. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, paséate aquí. Sé tú tocando corazones. Sé tú tocando corazones. Yo no sé para quién es esto, pero escucha lo que te dice el Señor. ¿Dónde están los que te condenan? ¿No están aquí? Yo tampoco te condeno, te dice el Señor. Yo tampoco te condeno, dice el Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que me deje entrar, yo entraré en él. Jesús quiere entrar en tu corazón. Y posiblemente te has envuelto en la rutina, pero Dios hoy quiere romper tu rutina para darte una oportunidad de recibir la llenura. A lo mejor tú has conocido religión, hoy Dios quiere que tú conozcas relación, que tú abras tu corazón y que te atrevas a soltar los rituales, que te atrevas a soltar las rutinas.
para comenzar a experimentar su presencia. Sheki te veré. Así como los sacerdotes llevaron el arca del pacto al templo, asimismo la palabra de Dios te dice en el libro, en la carta a los Corintios, que tú eres el templo del Espíritu. Jesús quiere llevar su presencia a tu interior. Su presencia a tu interior. Y si hubiera alguien aquí en este lugar que quisiera esa llenura, que quisiera esta relación con Jesús, que quisiera renovar votos con el Señor o restaurar un pacto con Dios, reconciliarte con Cristo, yo te voy a pedir que tú puedas hacer esta oración conmigo. Y los demás que están acá, les voy a pedir que también nos acompañen en esta oración para renovar votos con el Señor y también para apoyar a aquellas personas que posiblemente van a hacer esta oración por primera vez. Alguien diga conmigo: Padre, yo te doy gracias por la vida. Yo creo en ti. Yo creo en Jesús, que murió por mí y que resucitó para levantarme a mí a una nueva vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Y yo te pido tu Espíritu Santo para que me ayude, para que me llene y para que yo pueda vivir la vida que tú tienes para mí, desde hoy hasta la vida eterna, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia, con un aplauso de alabanza, grítame: oh, gracias, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, de traer esta arca, de traer el arca, de traer a Cristo a nuestros corazones y junto con Cristo traer la presencia de Dios, traer el Espíritu de Dios aquí, en el nombre poderoso de Jesús. Declaro y profetizo sobre tu vida que tus oraciones no van a volver a ser iguales, sino que el Espíritu Santo hoy comienza una nueva obra en tu vida. Tú comienzas a experimentar la sanidad del sanador. Tú comienzas a experimentar la llenura de aquel que lo llena todo en todo. Prepárate para escuchar la voz de Dios. Prepárate para que en tus tiempos de oración, cuando tú estés orando, empuja esa oración, empuja la oración hasta que se te acaben las palabras. Porque cuando se te acaben las palabras, ahí el Espíritu Santo va a comenzar a hablarte. Permanece allí en silencio en su presencia. Permanece allí en silencio en su presencia. Permanece allí en silencio en su presencia y tú vas a ver cómo en medio de la quietud, en medio de tu silencio, el Espíritu Santo va a comenzar a hablarte, va a comenzar a revelarte secretos, va a empezar a sanar tu corazón y te va a empezar a llevar a nuevas dimensiones, te va a empezar a llevar a nuevos niveles en gloria, en cosas que tú nunca has experimentado, pero Dios quiere que tú las experimentes. Él no se avergüenza de ti. No se avergüenza de ti. ¿Te atreves a venir acá, hija? Da el paso sin miedo. Sí. Dios tiene grandes cosas contigo. Grandes. Oh, Espíritu Santo de Dios, oh, sana en el nombre poderoso. Más de tu gloria, más de tu gloria, más de tu gloria. Llena en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Canciones de
ataduras. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libre. Oh, oh, abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Oh, 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 abriste el mar para que yo